bendiga a todos. Amén. Felicidades a todos los padres que están acá y a los que nos están viendo por internet. Feliz Día de los Padres. Hoy es un día especial. Amén. Hoy estamos celebrando el Día del Papá. Estamos orgullosos de ser papá. Amén. Dios nos ha dado el regalo de ser padres. Y hoy el mensaje va dedicado a los padres. Valga la redundancia, hoy todo tiene que ver con los padres, ¿verdad? Entonces, vamos directamente a la palabra porque no quiero ser muy extenso hoy porque es el Día de los Padres. Entonces vamos a la palabra. Dice Proverbios 27. Camina en su integridad el justo, sus hijos dichosos después de él. Repito, camina en su integridad el justo, sus hijos dichosos después de él. El tema de hoy se llama Padre, el patrón del hogar. Pero no estamos hablando, hoy no queremos hablar acerca del patrón del mar, ni queremos hablar del patrón del jefe del trabajo, ni el patrón de los patrones. Hoy quiero hablarte de ser un patrón. Es diferente. Amén. Porque la paternidad contiene de manera automática una serie de factores que vienen de fábrica. Nosotros los padres, seamos conscientes o no, cargamos ese patrón que Dios colocó en nosotros de manera automática al nacer. Y hoy quiero hablarte específicamente de que estemos conscientes de que somos un patrón. No un patrón para mandar, sino un patrón a seguir. Son dos cosas diferentes. ¿Para qué cosa es un patrón? Un patrón es algo que sirve como referencia, una forma o secuencia que se repite regularmente, una conducta o situación que ocurre repetidamente. Eso es un patrón. Por eso está mal llamado el patrón, porque el patrón es el que da el ejemplo, no es el que manda, sino aquel líder que da el ejemplo y que repite cosas para inspirar o para dar ejemplo. Y que hace que las personas produzcan cosas, frutos. Eso es un patrón. Y un padre posee la cualidad de ser un patrón viviente. Eres un patrón con dos piernas, con una voz, con un cuerpo. Y como padres tenemos que tener la conciencia de que constantemente nos estamos exponiendo a un patrón. Desgraciadamente, muchas veces son buenos patrones, pero otras veces no. Somos referentes, repetimos una serie de secuencias de comportamientos y nuestros hijos son los mayores observadores. Están siendo influenciados directamente por ese patrón. No importa cuando tú creas esto o no lo creas, es una verdad. Es una verdad. Por tanto, más importante de lo que podemos decir a los hijos, que es importante, no te pares nunca de decirle cosas a tus hijos, de explicarle a tus hijos, de enseñarles a tus hijos, pero más importante que eso es el patrón que tus hijos están viendo. Es mucho más importante porque el patrón es el sello, porque si lo que decimos no sigue el patrón de lo que estamos mostrando, no funciona lo que estamos hablándole. Como quisiera haber tenido más padres aquí. Por eso la Escritura dice, camina el justo y sus hijos dichosos lo siguen. Esto involucra la integridad.
Es muy importante la integridad. En el patrón paternal es importantísimo la integridad. El patrón paternal nos demanda integridad. Si no tenemos integridad, nuestro patrón paternal no es funcional. Y cuando comprometemos la integridad como papá, pues colocamos una puerta de acceso para que el enemigo entre en la vida de nuestros hijos. Y el enemigo nunca va a desaprovechar la falta de integridad en nosotros, los papás. Siempre el enemigo va a señalar tu falta de integridad a tus hijos para entrar en ellos y para comenzar a poner patrones erróneos en ellos. Para que en vez de tus hijos mirarte a ti, comiencen a mirar otras cosas y otros patrones. Por eso la integridad en el patrón paternal es innegociable. Si queremos ser padres efectivos, tenemos que mantener un patrón paternal integral. Ahora, ser íntegro no significa que seamos perfectos. Ser íntegro no significa que lo que tenemos que hacer todo bien. Ser íntegro significa ser consecuente. Ser consecuente con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso. Y lo mismo que digo, entonces eso hago. No digo una cosa y hago otra, porque eso no es íntegro. Lo íntegro es que tú dices y haces lo que tú dices. Eso es un patrón que sigue la integridad, que es íntegro y se mantiene íntegro. Y aunque estés equivocado, tus hijos ven que hay sinceridad de corazón. Tus hijos ven que hay transparencia en ti. Entonces no hay lugar a duda que aunque tú te equivoques, que a lo mejor eres un padre un poco terco, pero tus hijos te respetan porque reconocen en ti la integridad. De que tú puedas decir, mi papá no fue perfecto, pero hizo todo lo que pudo. Mi papá no es un padre perfecto, pero hace todo lo que él puede. Cuando tu hijo ve en ti integridad. Pero cuando no hay integridad, como que lo pone en duda. Aun cuando te equivoques, si eres íntegro, mantienes un patrón efectivo en la vida de tus hijos. Cuando dicen amén. Nunca ignores que nuestros hijos son los mayores observadores de lo que hacemos, de lo que decidimos, de cómo actuamos. Nuestra paternidad carga el patrón para ellos. Amén. Entonces, a la ausencia del patrón paternal, hoy vivimos mucho este problema. Hoy vivimos mucho ese déficit de la presencia del padre en las casas. Pero ahora voy a abrir un entre paréntesis para las madres. Aunque es el Día de los Padres, voy a abrir un entre paréntesis para las madres. Hay madres que le ha tocado reforzar ese patrón con sus hijos porque hay ausencia de un papá y les ha tocado ser heroínas en medio de las situaciones. Pero te voy a decir algo, madre, tú tienes que entender que los hijos son formados en gran manera por patrones. Tú tienes que tener eso consciente y a lo mejor no tienes otro remedio. Y tienes que entender que el patrón es fundamental. Entonces tú tienes que buscar la manera
de esforzarte para mostrarle a tus hijos un patrón que le ayude en el futuro. El padre no está, pues entonces les toca esforzarse para que los hijos tengan un patrón. No esté lamentando tanto la ausencia del padre si no está. Levántese. Levántese como una valiente, como una heroína. Y comience a crear ese patrón en la vida de sus hijos. Y les digo, las mujeres tienen una gran capacidad para hacer esto. Y demostrado está en la historia. Muchos grandes hombres de la historia han sido grandes hombres porque han tenido una gran madre y a veces no han tenido un padre. O sea, porque a la ausencia del padre como que Dios refuerza la capacidad de la madre en emitir patrones para que sus hijos vayan adelante. Para que sus hijos estén completos. Dios se encarga de ser su padre. Personalmente su padre. Cuando hay madres que se disponen con la capacidad de crear patrones para que sus hijos vayan adelante. Pero, como fue diseñado, es para que los hijos sigan el patrón del padre. ¿Cuántos entendieron ya? Así que papá que me estás mirando, o papá que estás aquí, tú sabes que tienes ojos que te están mirando, aunque tú no lo creas. Aunque estés lejos, fíjate, los hijos están mirando cómo tú actúas. Los hijos están mirando qué es lo que estás haciendo. Ellos están mirando el patrón que tú estás mostrándole a ellos. Ahora, la función principal es mostrar el patrón paternal a nuestros hijos. Es el patrón de Dios. El padre es el que refleja en los hijos el patrón de Dios el Padre. Dios nos regala la bendición porque es una bendición ser padre. Ser papá es una bendición. Para que fuéramos un referente directo con vínculo sanguíneo de nuestros hijos. El Padre es quien revela la naturaleza de Dios. Y eso fue precisamente la misma secuencia, el mismo algoritmo que usó Jesús. Todo el tiempo Jesús revelaba la naturaleza del Padre. Revelaba los patrones del Padre. En Juan 10:30 dijo, yo y el Padre uno son. Qué bueno que nuestros hijos puedan decir, yo y mi papá somos lo mismo. Es la misma cosa. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 14:9 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En todas las palabras, Jesús mostraba la unidad con el Padre. Su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de decir, todo mostraba al Padre en él. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo hago exactamente lo que el Padre hace. Digo exactamente lo que el Padre dice. O sea que Jesús nos enseñó cómo mostrar el patrón. Jesús estaba comprometido con eso cuando Jesús estuvo enseñando en la tierra. Yo voy a mostrarle a la gente cómo es mi Padre. Yo voy a proyectarle a la gente cómo es mi Padre. Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que estar en la misma secuencia de Jesús. Yo voy a mostrarle a mis hijos cómo es el Padre. Yo voy a enseñarle a mis hijos cómo ama el Padre.
Yo voy a enseñarle a mis hijos cómo perdona el Padre. Yo voy a enseñar a mis hijos cómo abraza el Padre. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, todos nosotros, los que estamos acá y los que están mirándome, si has recibido a Jesús, si hemos creído en su nombre, entonces se nos ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Con la misma función de Jesús, de dar a conocer el patrón del Padre. Y ese es el mejor patrón que podemos enseñarle a nuestros hijos, el patrón de Dios Padre. Yo voy a actuar tal y como Dios dice que debo actuar. Yo voy a decidir tal como Dios dice que debo decidir. Yo tengo que hablar tal y como Dios dice que tengo que hablar. Yo tengo que enseñarle a mis hijos lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Nuestro patrón paternal de Dios en la vida de nuestros hijos debe ser el mayor legado. Hay algo que quiero hablarles, es acerca de cómo el patrón de la cultura judeo-cristiana que rige a casi todo el occidente del planeta, sin duda ha logrado un mejor estilo de vida, que no es perfecta, pero que sí funciona. Y ha sido la base de muchas de las naciones que hoy viven prósperas, que viven en respeto y en justicia, porque comenzaron a enseñar el patrón de Dios. Los principios fundamentales de la cultura judeo-cristiana es la creencia en un solo Dios como único y creador, la dignidad de la persona humana. El ser humano fue creado a la imagen de Dios, la importancia de la familia. La familia es considerada la base de la sociedad y un lugar para transmitir fe y los valores. La responsabilidad moral, cada persona es responsable de sus acciones delante de Dios. El amor al prójimo, un principio central enseñado por Jesús y presente también en la tradición judía. La justicia y la misericordia se promueve, ayudar al necesitado, proteger al débil y actuar con integridad. Estos son patrones de la cultura judeo-cristiana y que han influenciado positivamente a todas las naciones que han seguido este patrón. Las naciones que siguen este patrón han tenido buenos frutos, han tenido balance, han andado en niveles de moralidad que hacen que una nación sea mejor. Puedes ver la diferencia que hay entre otras naciones que no han seguido el patrón judeo-cristiano, a las que sí lo han seguido. Y tú puedes ver los frutos, cuáles son los frutos y cuáles son los frutos. Porque han seguido un patrón. Esa es la misma dinámica que nosotros tenemos que llevar con nuestros hijos. Mostrarle el patrón del amor de Dios. Mostrarle el patrón de cómo es Dios. Y mientras más éxito tengamos eso, mejor van a ser nuestros hijos. Porque lo conectamos entonces con el Dios que lo creó, con el Dios que los diseñó. Si hay algo que muestra que Jesús usó para ejemplificar cómo es el Padre, fue la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos esta parábola, amén. Se trata de, le voy a parafrasear para no buscar en la Biblia y extenderme. Se trata de un padre con dos hijos
La historia dice que uno de los hijos pues quiso tomar parte de su herencia e irse de la casa. Y el padre le dio la herencia y lo despidió. Y el hijo se fue de la casa. Y cuando pasó el tiempo, pues el hijo comenzó a tener dificultades, porque no se hace nada mal y se tiene buenos resultados. Eso es ilógico. Si tú haces malas decisiones, tus resultados van a ser malos. Y este hijo comenzó a tener malos resultados y comenzó a tener dificultades. Y es un momento en que tocó fondo. Y entonces decide regresar a la casa del padre. Fíjense bien, este padre había mostrado un patrón a su hijo. Y aún así el hijo se rebela. Porque el hecho que nosotros hagamos bien nuestro trabajo no siempre nos garantiza. Escuche bien esto. A veces nosotros como padres, cuando nos pasa eso, tenemos un hijo pródigo, pues decimos, ¿en qué me equivoqué? Esa es la primera pregunta. Y le voy a dar la respuesta, usted no se ha equivocado en nada. Es que cada persona es un individuo delante de Dios. Cada persona tiene que tomar una decisión delante de Dios. Dios no tiene nietos, Dios no tiene bisnietos, Dios no tiene sobrinos, Dios tiene hijos e hijas. Y sepan los hijos pródigos, que quizás alguno me esté escuchando por ahí, que la cosa no les va a ir bien. Que lo mejor que pueden regresar, lo mejor que pueden hacer es regresar a la casa del Padre. Porque es en la casa del Padre donde está la asignación que te lleva hacia adelante. Es en la casa del Padre donde inicia todo en ti y donde están tus asignaciones y propósitos. Fuera de la casa del Padre no están. Yéndote de la cobertura paternal será un retroceso. Y le voy a decir algo, los pródigos no son aquellos que se van físicamente de la casa, eso no tiene que ver con eso. Tienen que ver con los que se van de la mente y del corazón. Que hay muchos hijos que están lejos, pero siguen siendo hijos. Siguen estando bajo la cobertura de los padres, escuchan el consejo del padre, mantienen una comunicación con el padre, pero hay hijos que viven en nuestras casas y son hijos pródigos. Porque su mente y su corazón ya se fueron. No se trata de irse físicamente. Se trata de irse en la mente, en el corazón. Los hijos pródigos intentan olvidar y hacer borrón y cuenta nueva. Y sí van a hacer un borrón, pero no le garantiza una cuenta nueva. Porque tu asignación y tu propósito en la vida están ligados a la casa de tu Padre. Ahí Dios te colocó. Ahí fuiste engendrado y Dios hizo que fueras engendrado en tu casa. Es por eso que el enemigo te quiere lejos de la cobertura paternal para alejarte de tu propósito de vida y de la asignación que te bendice. Ahí es donde tú floreces. Como dice el Salmo, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ahí el justo florecerá como la palmera. Porque Dios te planta. Y ahí donde Dios te planta, tú vas a florecer donde Dios te planta. Tú no vas a florecer donde tú quieres plantarte tú mismo. Es donde Dios te planta, donde tú floreces. Amén. Ahora, escúcheme bien, si le entregaste tu vida a Cristo,
Y ahora voy a hablar de los padres, hijos. Porque hay padres que tienen sus padres, ¿verdad? Los que lo tienen vivo, gloria a Dios. Si tú entraste en la nueva vida de Cristo, tú tienes que enseñar el patrón de Cristo. Y escúchame bien, porque esto es un patrón impresionante. Ahora eres una nueva criatura y te ha tocado un padre que no ha sido un buen padre. Pero el patrón de Dios es que amemos incondicionalmente. Hay muchos hijos dañados por el mal patrón de un padre, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer una decisión. Y después te voy a decir por qué. Dios nos manda a amar, Dios nos manda a perdonar, aunque no entendamos. Es difícil porque con nuestras fuerzas no es posible. Tiene que ser a través de Él en nosotros. Y los hijos están mirando cómo tú tratas con tus padres. Y le está enseñando un patrón de cómo tú estás haciendo con tus padres, si lo estás honrando o no lo estás honrando. ¿Por qué Dios nos manda a perdonar? ¿Por qué Dios nos manda a honrar a pesar de que no lo merezcan? Porque eso es un resentimiento, es una semilla que el enemigo plantó en el corazón por causa del mal patrón, de un mal patrón. Y ahora hay un resentimiento que te está produciendo raíces de amargura y se vuelve un estorbo para ti, para la vida de tus hijos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas libre. Yo sé que es difícil, pero es lo que Dios quiere, que es la voluntad de Dios. Porque ese resentimiento se te convierte en una pared, no te deja avanzar. Y es un argumento que usa el enemigo frecuentemente para frenar tu vida. El resentimiento, la amargura de corazón. Y cuando tú empiezas a caminar con Dios y te metes con Dios a ciertos niveles, Dios te va a pedir, te lo va a pedir, te lo va a ordenar. Tú tienes que perdonar a tu papá. Si quieres seguir adelante, tú tienes que perdonar a tu papá. La honra es el camino para sanar. Si tú quieres sanar tu vida y estás en resentimiento de esa manera, tú tienes que comenzar a honrar aunque no lo sientas. Tú tienes que comenzar a perdonar aunque no lo sientas, porque ese es el comienzo de la sanación. Eso te va a hacer libre. Tú no necesitas esa carga. Tú no necesitas esa carga. No sé a quién Dios le está hablando, pero tú no necesitas esa carga. Dios quiere que tú se la entregues. Dios quiere que tú entregues esa carga hoy. Dios quiere que tú dejes ese resentimiento. Y escuché a un pastor que tenía ese problema con su papá. Y Dios le dijo, hazle una carta. El padre había muerto. Y Dios le dijo, hazle una carta donde le vas a expresar que tú le perdonas. Y ese hombre hizo una carta y cuando estaba haciendo la carta, dice que rompió a llorar. Y comenzó Dios a liberarlo. Comenzó a sentir liberación.
Porque había una cadena que estaba atando su vida. Y cuando comenzó a escribir la carta, las cadenas se rompieron. Pero si tú quieres ir en serio con Dios, tú tienes que hacer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Porque Dios quiere lo bueno, lo mejor. Dios no solamente quiere lo bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que nosotros destruyamos todo ese argumento que te produce amargura de corazón, porque Dios te quiere librar. No es por un sentimiento que lo vas a hacer, es por una decisión que lo vas a hacer. No es porque lo siento hacerlo, es porque lo decido en obediencia a Dios que lo voy a hacer. Y vamos a depositar esa carga, esas cosas que pasaron en las manos de Dios. No las tengas más tú, entrégasela a Dios, sé libre hoy de eso. Y Dios te va a restaurar, y Dios te va a levantar, Dios te va a sanar de ese mal patrón por el cual fuiste víctima. Amén. Volvamos a la parábola del hijo pródigo. Lo que hizo que el hijo volviera fue el patrón del padre. El hijo se recordó quién era su padre. Cuando el hijo toca fondo, si leemos la historia, pues él estaba, lo que el último que le tocó hacer antes de volver a casa del padre fue cuidar unos cerdos. Y no solamente cuidar los cerdos, sino tenía que disputar el alimento que le daban a los cerdos para él poder comer. Entonces él se vio reflejado en el rostro de los cerdos. Estaban siendo tan cerdos como uno de los que estaba ahí. Y entonces saltó a su mente, a su recuerdo, el patrón de su papá. Ese que le había olvidado, ese que le había ignorado. Pues cuando él toca a fondo, pues se da cuenta de que él tiene un padre que le ama. Y en Lucas 15, 17, 19 dice, y volviendo en sí, escuchen esta frase muy importante, y volviendo en sí. Quiere decir que su actitud era como que estaba fuera de sí. Como que estaba un poco enajenado de la realidad. Dice, y volviendo en sí, cuando los jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levántate, y levantándose vino a su padre. ¿Cuáles fueron los patrones que el hijo recordó del padre? Número uno, él sabía que su padre lo amaba incondicionalmente. Dice la escritura en Lucas 15, 20 que aún cuando estaba lejos le vio y fue movido a misericordia. El padre no estaba en el asunto de reclamarle al hijo. El padre quería salvar al hijo. Y ese sentir de salvarlo, de amarlo, pues hizo que no tuviera que confrontar al hijo. Simplemente salió corriendo al encuentro y lo abrazó. Y hace unos días me enteré de la historia. Resulta que cuando había un hijo pródigo que se iban de los pueblos, cuando el hijo regresaba, pues salían los vecinos y rompían, ¿cómo se llama? Los búcaros y cosas así, de barros, en señal de que no, en señal de que estaba mal, en señal de crítica, de juzgarlo. Pero el padre corrió y se adelantó a todos los vecinos y lo abrazó.
Un padre que espera. El hijo sabía que siempre su padre le iba a estar esperando. No importa lo que pasara, no importa la condición, el padre siempre lo va a estar esperando. Nunca cierre las puertas a los hijos, por muy malo que sean. Por muy malas cosas que hayan hecho. Nunca cierres la puerta, siempre deja la puerta abierta para que tus hijos encuentren un camino de regreso. Número 3, él sabía que era un padre que perdonaba. Su padre no lo humilló ni le reprochó sus errores, le recibió con amor, le perdonó. Un padre que restaura. Tus hijos tienen que saber que tú eres un padre que restauras, que tu abrazo le restauras. Que si la dignidad fue comprometida, tú estás para devolverle la dignidad. Tú estás para defender su dignidad. Tú estás para levantarlo en alto. Dice que este padre, en Lucas 15:22, y se sacó el mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano. Y número 5, había un hijo que se quedó. Y cuando este hijo vio que el padre perdonó al hijo pródigo, pues se puso como bravo. El padre sale y habla con él y le recuerda que siempre ha estado de su lado, que siempre lo ha tenido y que su hermano se había perdido y que ahora había vuelto a la vida. El patrón que el padre le había mostrado al hijo fue lo que lo trajo de vuelta al hijo rebelde. El hijo que no supo valorar el amor del padre y que se fue un día, pero que de repente tuvo que mirar atrás, mirar el patrón de su padre, y eso lo hizo regresar a su casa. Por eso es tan importante que como padres entendamos la importancia de proyectar la paternidad a nuestros hijos, la que hemos recibido de Dios. Cuando no conocíamos a Dios, pues entonces hacíamos lo que más o menos entendíamos. Pero después que nosotros conocemos a Dios, Dios deposita en nosotros su paternidad. Y esa paternidad nosotros tenemos que transferirla a nuestros hijos. Ese es el mejor legado que podamos dejar a nuestros hijos. Amén. Así que el padre es el patrón del hogar. Amén. Así que ponte en pie.